fuerza de su mano hay poder, y en la fuerza de su mano hay poder para vencer. Eso es. Grande es el Señor, maravillosos sus prodigios, y en la fuerza de su mano hay poder, y en la fuerza de su mano hay poder para vencer. Vamos todos, un río de alabanza daré, y solo ante él danzaré, pues ha cambiado mi lamento en baile, pues ha cambiado mi lamento en baile. Grande es el Señor, un río de alabanza daré, y solo ante él danzaré, pues ha cambiado mi lamento en baile, pues ha cambiado mi lamento en baile. Grande es el Señor. Dios les bendiga en esta hora. Damos gracias a Dios. Vamos a orar porque el tema de hoy es derrota en Jai. Vamos a suplicarle a Dios que todas nuestras derrotas Él salga victorioso, poderoso gigante. Padre que estás en los cielos, te doy gracias por todos los que escuchan este tema. Dios los bendiga y los guarde. Amén. Y eso está en Josué 7:2, dice, y Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que está cerca de Betabén, al este de Betel, y les dijo, subid y reconoced la tierra. Y los hombres subieron y reconocieron a Jai. Los hijos de Israel no fueron fieles, y envió sus guerreros desde Jericó hasta Jai. 3,000 hombres subieron, y cuando subieron a Jai, derrotaron a 36, los persiguieron hasta matarlos. Josué rasgó sus vestidos, se postró en tierra y clamó a Dios. Y también lo apoyaron a Josué. Debemos enseñar a todos que no sean infieles, porque si somos infieles, vamos a estar siempre derrotados. En Jeremías 3:22 dice, volved hijos infieles, yo sanaré vuestra infidelidad. Aquí estamos, venimos a ti porque tú, Señor, eres nuestro Dios. Porque siempre debemos reconocer nuestros pecados. Y hoy vamos a ver cómo fue que derrotaron a estos hombres, porque estamos viendo las derrotas y las batallas conquistadas. Ezequiel 14:13 dice, hijo de hombre, si un país peca contra mí cometiendo infidelidad, yo extiendo mi mano contra él. Destruyo su provisión de pan y envío hambre contra él y corto de él hombres y animales. Se recuerda de Acab. Ese hombre también era infiel. Y Dios estuvo 3 años, 65 días, dice, sin llover. Y si no llueve, no hay alimento. Por eso se cumple la palabra de Dios. Así es que no fallemos, porque el Todopoderoso sí envía castigos a los impíos, a los que no obran con fidelidad. Y vamos a ver Ezequiel 18:24, pero si el justo se aparta de su justicia y comete iniquidad, actuando conforme a todas las abominaciones que comete el impío, vivirá. Ninguna de las obras justas que ha hecho le serán recordadas. Por la infidelidad que ha cometido y el pecado que ha cometido, por ello morirán. Mire qué parte. Si el justo se aparta de la justicia, dice, no nos debemos apartar de la justicia.
Debemos caminar siempre pidiéndole a nuestro Padre Celestial que Él nos dé santidad y que siempre nos hable. Si nos apartamos un momento, sí pidamos a Dios misericordia, porque ya vamos a ver el pecado de Acán. Josué 7:10. Y el Señor dijo a Josué: levántate, ¿por qué te has postrado rostro en tierra? Y Dios le explicó a Josué que la derrota de Jai es porque robaron y mintieron, y sus enemigos prevalecieron. Entonces le dijo a Dios que se levantara y consagrara la familia. Y Josué se levantó de mañana e hizo acercar a Israel por tribus. Y cuando llegó a Acán, le dijo tiernamente, pero con firmeza, le dijo que diera gloria a Dios y alaba a Dios. Dime qué has hecho acá. Confesó su pecado y no presentó excusas, pero no expresó arrepentimiento por haber traicionado a su nación. Y el mandato de Dios y los actos de Acán fueron que codició y tomó lo que no le pertenecía, y haber dicho, nadie los echará de menos. Yo merezco algo de placer, prosperidad sin atender el mandato prohibían tomar cosas del botín. Y Josué 7:21 nos aclara: cuando vi entre el botín un hermoso manto de Sinar, 200 ciclos de plata y una barra de oro, el peso de 50 ciclos, los codicié y los tomé, y están escondidos en la tierra dentro de mi tienda con la plata debajo. Mire qué tremendo. La codicia no es buena, porque ya vemos que causa derrotas. Nuestras derrotas no son contra carne y sangre, y el enemigo siempre está ofertando el pecado. Digamos no al pecado. ¿Se recuerdan cuando Adán y Eva les ofertaron el pecado? No dijeron que no. Y habían sido muy bendecidos, pero dijeron que no. Porque la astucia del enemigo es grandísima. Entonces sí tenemos que caminar en novedad de vida. Apartémonos de todo pecado, porque hay que confesar el pecado. Y en Jeremías 13:16 dice: dad gloria al Señor vuestro Dios antes que haga venir las tinieblas, y vuestros pies tropiecen sobre los montes oscuros, y estéis esperando la luz, y Él la transforme en profundas tinieblas, la torne en lobreguez. Mire, tenemos que dar gloria a Dios antes de que venga la oscuridad, dice. Antes de que nuestros pies vayan a tropezar, tenemos que caminar en luz, porque si no caminamos en luz se transforman en tinieblas. Eso lo vemos claramente. Tenemos que apartarnos del pecado una y otra vez. Perdone que vamos a hablar solo del pecado, pero es que por eso fue que la derrota en Jai. ¿Y esto qué nos enseña? Que nosotros vamos a estar derrotados espiritualmente si no confesamos nuestro pecado. Debemos arrepentirnos. Bienaventurados, dijo el Señor Jesús, los humildes de corazón. Son los que caminan en santidad, se apartan y se ven un pecado, le dicen no. No codiciemos, porque si cuando se codicia hay problemas. Hay que confesar el pecado. Ese es el punto 2. Al verse descubierto Acán, confesó su pecado y había robado todo lo que ya mencionamos. Y era hermoso. Hay que tener cuidado. La Escritura dice que la raíz de todos los males
es el amor al dinero. Se codicia, caen en lazo y en muchos hunden como Acán. Se extravió de la fe y son torturados con muchos dolores. Se quebranta la palabra de Dios y fue el único delincuente. Mire qué tremendo. Uno solo para ser derrotados. Que en la familia con uno que esté fallando, no podemos conquistar. Es tremendo lo que pasa. Efesios 5:5 dice, porque con certeza habéis oído esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. No podemos ser inmorales, tampoco podemos ser impuros o ávaros, idólatras, porque no vamos a tener reino. En el reino eterno no vamos a tener entrada. Hemos visto muchos pastores que no han guardado su santidad y siempre están pecando. Pero qué tremendo, porque Dios dice no al pecado. Y si ellos no se arrepienten, menos que van a tener oportunidad. Porque sí hemos conocido a muchos pastores que han codiciado, se han prostituido, y no es posible eso. En Colosenses 3:5 dice, por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos, la avaricia que es idolatría. Sí tenemos que huir de la fornicación entonces. Damos gracias a Dios porque el apóstol Isauro ha sido un varón muy recto en cuanto a la fornicación. Nada, sí, ha sido un hombre muy cabal. Y la impureza, ni las pasiones, ni los deseos impuros, y la avaricia tampoco ha habido en su corazón. Qué maravilloso es tener un esposo así. Conocí a una persona que me dice, mi esposo me engañaba y yo no me había dado cuenta. Y cuando me di cuenta lo dejé, porque eso es lo que merecen, dejarlos, porque Dios es fiel. La Biblia dice que un día llegaron unos fariseos y le dijeron que habían 7 hermanos que habían tenido la misma esposa y que en el cielo cuál de ellos sería la esposa. Y les dijo el Señor Jesús, ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Allá en el cielo ni se casan ni se dan en casamiento. Y si no se arrepintieron, no habrá perdón para ellos. Por eso Jesús se acercó a la samaritana. Había tenido 5 maridos. Qué tremendo, ¿verdad? Le ganó la mujer esta que le comentaron al Señor Jesús. Pero 5 maridos había tenido. Y Jesús le dice, tienes que beber del agua de la vida para no ser en ese camino. Es un camino de problemas, es un camino de destrucción. Tienes que caminar en novedad de vida. Y le permite, le da la palabra y le revela que son los adoradores en espíritu y en verdad que deben caminar. Dios así es de fiel. Encontraron el botín. Josué 7:24. Vamos a ir de versículo en versículo porque es serio. Tienen una lista completa
de todas las maldades que hicieron, y solo vamos a buscar. Encontraron el botín. Josué 7:24. Entonces Josué y con él todo Israel tomó a Acán, hijo de Zera, y la plata, el manto, la barra, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, su tienda y todo lo que le pertenecía, y lo llevaron al valle de Acor. Josué le dijo que por qué permitió que el pueblo se turbara cuando escrito está: el que comete pecado se le apedreaba. Levantaron un montón de piedras, como en el tiempo de Jesús le presentaron una mujer adúltera y le dijo que si iban a apedrear. Pero Jesús les dijo: el primero que esté limpio de pecado, tire la primera piedra, porque solo así van a ser dignos de poder apedrear el pecado. Pero qué tremendo, ¿verdad? El apóstol Pablo nos recomienda que se quite la vieja de la levadura, así somos sin pecado. En esta oportunidad vemos que el pecado, a mí el apóstol Pablo me llama mucho la atención, porque el pecado no lo alcanzó. Al contrario, veía el trono de Dios y la gloria de Dios. Siempre estaba preso, adoraban al Señor. Mire qué maravilloso es nuestro Dios. Así que dice Dios, que aunque pasemos tribulaciones, angustias, no pequemos, porque el pecado siempre está. El Señor observa y nadie le tiene que decir nada. El pecado está a la puerta, le dijeron a Caín. El pecado está a la puerta, tú decides. Y lo mismo lo dice a nosotros. Tenemos que decidir si por el pecado o por la vida eterna. Esto es muy importante. En Deuteronomio 29:18 dice: no sea que haya entre vosotros hombre, mujer, familia o tribu, cuyo corazón se aleje hoy del Señor nuestro Dios, para servir a los dioses de aquellas naciones. No sea que haya entre vosotros una raíz que produzca fruto venenoso y ajenjo. Entonces sí tenemos que estar revisando nuestra vida diaria todos los días, porque Dios no perdona el pecado. Si le fallamos, tenemos que llegar a Él con arrepentimiento, porque así lo dice la Escritura. Bienaventurados los que buscan el arrepentimiento, porque ya vemos que el fruto se da venenoso y no podemos permitir eso. En Hebreos 12:15 dice: mirad que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, que ninguna raíz brotando cause dificultades y por ello muchos sean contaminados. También no tenemos que tener amargura en el corazón, porque es pecado. La amargura es pecado. Sí, la amargura es pecado. No tenemos que tener pecado en nuestro corazón, porque Dios no se agrada de los que guardan ira en su corazón. Por nada estemos con ira en nuestro corazón, ni la ira, porque la ira es pecado. Dice: brotando cause dificultades y muchos pueden ser contaminados. ¿Por qué? Porque cuando una persona habla con amargura, no habla bien. Vamos a ver la ira de Dios. Josué 7:26 dice: levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy,
y el Señor se volvió del furor de su ira, por eso se llama el lugar el Valle de Acor hasta el día de hoy. Dios tiene ira con los pecadores. Por eso se llama Acor, que significa dificultad. Hasta el día de hoy, pero se llamará la puerta de la esperanza cuando Dios vea que se apartan del pecado. En ese tiempo, una vez declaró su pecado Acán y lo apedrearon. Qué tremendo, mire, fue apedreado con razón justa, porque 36 fueron los que murieron por causa del pecado y hubo derrota en Jai. Entonces no tenemos que pecar. Porque la ira, Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con justicia restringen la verdad. Con injusticia restringen la verdad. No tenemos que... A Dios podemos causarle ira, pero tenemos que ver siempre cómo caminamos para no causarle ira. Dios en su poder y en su misericordia nos tiene que guardar de la ira, porque causamos ira en Dios. Mire qué tremendo. El pecado, la maldad, la ira, todo, robar, eso causa ira en Dios. Qué tremendo. Porque la ira de Dios tiene ira, no seamos confiados y hagamos lo que queremos, porque no es así lo que Dios nos ha mandado. Tenemos que tener cuidado con el pecado, porque a mí siempre me ha admirado y se lo he contado, la vida de Judas, caminar con Dios, con el mismo Señor Jesús y venderle. Mire qué tremendo, el pecado entró en él. Entró Satanás, dice en uno de los evangelios. Entró Satanás para tentarle. Hay que tener mucho cuidado. Satanás no quiere que vayamos a la vida eterna. No está contento con que seamos salvos, que alcancemos la vida de Dios. No está contento con eso. Dios, sí, vemos la ira de Dios cuando cometemos pecado, porque envió a su Hijo Jesucristo a morir a la cruz del Calvario. Eso es dolorosísimo. Un día, fíjese que yo me metí en el pie, me metí un clavo y cómo duele. Dios tiene que hacer la obra en nosotros. De Dios viene, la Biblia dice, sed santos porque yo soy santo. La santidad de Dios conviene a todos los creyentes. No provoquemos a ira al Dios Todopoderoso, porque sí se provoca ira. Aleluya, gloria a Dios. No caminemos en ira, ni en contienda, ni en pecado, ni en murmuraciones, porque vemos que la mano poderosa de Dios puede provocar ira. Y lo más tremendo es que no iríamos al cielo, iríamos, pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por estas cosas, dice Colosenses 3:6. Y Efesios 5:10 dice que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. No tenemos que ser engañados por el pecado. Satanás está al acecho de los hijos de Dios. No tenemos que, porque la ira de Dios sí se manifiesta. Confesemos nuestro pecado y apartémonos de todas las cosas que
que Dios no se agrada. Preguntemos a Dios si estamos haciendo su voluntad, porque hay que confesar el pecado. Por el pecado de Acán fue destruido, todos no ganaron esa batalla. Pero mire qué tremendo. Dios pide que nosotros seamos un pueblo apartado, no con pecado. Este tema es: apartémonos del pecado y caminemos en novedad de vida. Porque si no lo hacemos, la ira de Dios siempre va a estar ahí presente. Dios es fiel para con los fieles. Por eso fue tentado Job, porque él vio que era un hombre fiel. Y esa fidelidad no lo mantuvo, no lo hizo pecar. Aunque fue zarandeado, fue derrotado, pero su corazón estaba firme. Hay que tener un corazón firme. Hay que buscar de Dios siempre, porque la presencia de Dios está siempre observando. Dios observa al pecador, al injusto y al impío. Dios los aborrece, no les da, porque por lo mismo, ¿verdad? Porque envió a su Hijo Jesucristo a sufrir tanto, y que no se reconozca ese sacrificio pecando es grave. Por eso confesemos nuestro pecado, apartémonos del pecado. Cada día que entra la noche, declaremos: Señor, si he pecado contra ti, perdóname, por favor te lo suplico, auxíliame, ten misericordia de mí, porque solo así vamos a encontrar esa respuesta delante del Todopoderoso. Por eso fue la derrota en Jaim, porque hubo pecado. Por un solo hombre que pecó, vino la destrucción. Pero me encanta la actitud de Josué. Se postró en tierra delante del arca de Dios, oraron, y al ver los ancianos también apoyaron. Josué nos invita a siempre estar orando. Platiquemos con Dios y declaremos nuestro pecado. Señor Jesús, te pedimos en esta hora que perdones cualquier pecado, porque tú eres poderoso, justo y verdadero. Te amamos, Señor, y te pedimos, si hemos pecado contra ti, por favor, ten misericordia de nosotros, porque no queremos el pecado, renunciamos al pecado. En el nombre poderoso de Jesús, porque en ti estamos más que vencedores. Te suplicamos, Señor amado, que seas tú el Dios Todopoderoso, el que nos invita siempre a no pecar. Te pedimos de favor que nos auxilies, que nos ayudes. Ten misericordia de nosotros, oh Dios. Vístenos de lino fino para que siempre estemos guardados en todos. Pedimos misericordia en el nombre de Jesús. Dios le bendiga y le guarde. Es el Señor, maravillosos sus prodigios, y en la fuerza de su mano hay poder, y en la fuerza de su mano hay poder para vencer. Eso es, grande es el Señor, maravillosos
sus prodigios, y en la fuerza de su mano hay poder, y en la fuerza de su mano hay poder para vencer. Vamos todos, un río de alabanza daré, y solo ante él danzaré, pues ha cambiado mi lamento en baile, pues ha cambiado mi lamento en baile. Grande es el Señor. Un río de alabanza daré, y solo ante él danzaré, pues ha cambiado mi lamento en baile, pues ha cambiado mi lamento en baile.